¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos todos a este espacio llamado Católico de a pie. Mi nombre es Axel Camey y hemos arrancado el día de hoy con este espacio dedicado a los católicos de a pie como vos y como yo. Y vamos a estar dando inicio a una serie de videos donde vamos a estar estudiando la doctrina católica de un católico para otro católico. Yo sé que hay muchas dudas, hay muchas preguntas en el aire con respecto a nuestra doctrina, y yo quiero tener este espacio para aquellos católicos que hoy en día se hacen una pregunta, se están cuestionando por qué la Iglesia Católica hace las cosas que hace, o por qué hacemos diferentes actividades que tal vez no tenemos el conocimiento debido a que no hemos profundizado en nuestra fe. Y pues el día de hoy inicia este proyecto esperando que te guste, esperando que te suscribas, que des like y que compartas a aquellos católicos que también están ahí, que van de vez en cuando a misa, pero que no se han acercado a realizar un estudio más profundo de la Biblia o del catecismo, o se han interesado en conocer y profundizar en su fe. Así vamos a estar hablando sin mucho tecnicismos, con una manera simple para que todos podamos entender. Así es que vamos a dar inicio con el primer tema. Me encantaría iniciar con el tema del bautismo, ya que nosotros como católicos hemos empezado desde hace mucho tiempo a tener este sacramento de iniciación, el primer sacramento, como una mera tradición, y nomás bautizamos a nuestros niños sin tener el conocimiento de qué es lo que transmite el bautismo. ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza niños? Vamos a empezar en primer lugar preguntándonos qué es lo que transmite el bautismo. Eso es bien importante. ¿Qué ganamos con bautizarnos? ¿Qué se gana, ya sea el catecúmeno o el niño en este caso? ¿Qué gana cuando se bautiza? Y bueno, vamos a empezar a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Llámenme anticuado, pero a mí me gusta leer el libro. Todo lo relacionado con el bautismo está en el numeral 1213, página 350, si utilizan este tipo de catecismo. Bueno, el bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta para que abre el acceso a los otros sacramentos. Entonces el bautismo es la iniciación cristiana. Si no estás bautizado, no eres cristiano. Por el bautismo somos liberados del pecado y generados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al bautizar a nuestros niños, les estamos transfiriendo muchas cosas. No solo es que el bautismo es darles una lavadita con agua, no. La verdad es que no, transmite muchas cosas espirituales. Y una de las cosas bien importantes es que le abre la puerta a los demás sacramentos. Abre la puerta a los demás sacramentos, es incorporado con Cristo y así hace partícipe de la Iglesia. También trae responsabilidades, las responsabilidades de la Iglesia. Por eso dice el catecismo, es incorporado a la Iglesia y hecho partícipe de su misión. Agarramos una misión, es el compartir nuestra fe, el compartir el Evangelio y otras cosas más que se adhieren, ¿no? Voy a saltar al 279 porque todo lo que habla del bautismo en el catecismo es un tema muy grande, muy amplio. Entonces este video lo hago para que nosotros empecemos a hacer ese diálogo con los comentarios, preguntas, y empecemos a dialogar todo este tema y que lo podamos ir clarificando con los numerales del catecismo. Pero en el 279, esta ya es una parte del resumen que da el catecismo del tema. Dice: el fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo,
templo del Espíritu Santo, por la acción misma del bautismo. El bautizado es incorporado a la iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. Bueno, entonces estas son cosas que el bautismo en sí transmite. Y todo esto está en la Biblia, o sea, no es cuestión de que el magisterio lo haya inventado nomás por así, sino que también tenemos bases bíblicas. Y bueno, estas son razones por las que nosotros tenemos que bautizarnos. Entonces, sabiendo esto, que somos incorporados al cuerpo de Cristo, nos revestimos de Cristo, pasamos a ser perdonados de los pecados hasta el pecado original, se abren las puertas del cielo, viene el Espíritu Santo sobre nosotros y somos reconocidos como hijos de Dios. ¿Por qué no bautizarnos? Entonces todo esto es un paquete completo, viene así con el bautismo y lo enseña la iglesia y también lo enseña la Escritura. Entonces por eso nosotros bautizamos, eh, por lo que transmite en sí el bautismo. Por eso se quiere bautizar a todo el mundo. Y bueno, la Iglesia Católica bautiza a los bebés, la Iglesia Católica bautiza a los niños, la Iglesia Católica bautiza a los jóvenes, la Iglesia Católica bautiza a los adultos y bautiza a los ancianos, pero con una condición: que no hayan sido bautizados antes. Entonces, si un bebé, un niño, un joven, un adulto o un anciano que no haya sido bautizado, la Iglesia Católica ordena que lo sea bautizado lo antes posible, porque se le van a transmitir todas estas cosas. Se va a incorporar al cuerpo de Cristo, se va a revestir de Cristo, va a perdonarse sus pecados personales y el original. Se le abren las puertas del cielo, el Espíritu Santo viene sobre él y y va a ser reconocido él como hijo de Dios. Entonces, esto es lo que la iglesia enseña, que transmite el bautismo. Pero los niños, ¿cómo entran? Los niños, el bautismo dice que tienes que arrepentirte. ¿Y cómo entran los niños? En primer lugar, tenemos que tener claro que Dios se revela al hombre para tener un pacto con él. Hoy en día nosotros conocemos dos pactos: el antiguo pacto y el nuevo pacto. El anterior es una sombra, el nuevo es una luz. El anterior era imperfecto, no se podía alcanzar el cielo. El nuevo ahora es perfecto, tenemos el cielo abierto. En el estudio bíblico al anterior se le llama tipo y al nuevo se le llama antitipo. El tipo es la sombra y el antitipo es el cumplimiento. En el antiguo pacto ya estaba incluida toda la familia. Dios no hizo un pacto nomás solo para los adultos, sino que incluyó a la familia. Desde el principio del pacto anterior, el pacto antiguo, el Antiguo Testamento, el pacto que tiene Dios con Abraham en Génesis, ellos establecen un pacto y ahí está incluida la familia. Dios le promete a él que ese pacto va a ser para él y su descendencia. Su descendencia, pues obviamente es su familia. Entonces, desde ahí empezamos a ver que los niños nunca han estado excluidos del pacto. Y antes de llegar al bautismo cristiano, hubieron varios tipos del bautismo, varias sombras, varios tipos de bautismo, algo que estaba oculto, algo que estaba como en tinieblas, ¿no? Antes de que viniera el nuevo pacto. Entonces, ¿cuál sería el primer tipo de bautismo? Uno de los tipos que han habido del bautismo cristiano es el diluvio, en primera de Pedro 3, 20, 21. Aquí se salva una familia completa por el agua, ¿no? Este es un tipo del bautismo enseñado por la iglesia. Cuando Noé fabrica un arca y su familia, y él y 8 personas, dice la Escritura, se salvan por el agua. Toda la familia está incluida. El cruce del Mar Rojo es otro tipo de bautismo. La Iglesia Católica enseña que aquí se muestra una sombra de lo que es el nuevo bautismo cristiano. Y dice 1 Corintios 10, 1 y 2, dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron
todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Aquí vemos que tenemos que tener el cuidado de saber quiénes son estos todos, porque aquí está hablando en el contexto de la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto, cuando ellos salen ya libres y pasan el Mar Rojo. Este todos aparece en Éxodo 12:35, y aquí en este pasaje hay una distinción bien importante que en Corintios no se hace. Y dice la palabra: los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Nos está dando un número de adultos, unos 600,000, y no cuenta a los niños. Aquí sí hace una distinción entre adultos y niños. Pero curiosamente ya en Corintios 1 y 2, que es cuando pasan a ser bautizados, dice todos. No excluye a los niños. Entonces aquí vemos que la familia siempre va completa. No, la promesa siempre ha sido, el pacto siempre ha sido para todos. Entonces podemos ir viendo poco a poco cómo es que el bebé, el hijo, el niño pequeñito también está incluido en el pacto. Y pues nos vamos acercando poco a poco. Estos dos eventos que hemos visto, el diluvio y el cruce del Mar Rojo, están bien lejos todavía de Cristo. Entonces nos vamos acercando poco a poco. La siguiente forma o tipo de bautismo que existía fue la circuncisión. En el antiguo pacto los niños eran introducidos al pacto por la circuncisión. O sea, no hay mucho que explicar en este punto, ¿verdad? La circuncisión. El ritual de la circuncisión, esta práctica era para formar parte del pueblo de Israel. No solo era que te agregabas al pueblo de Israel así como así nomás, sino que también te incluía en el pacto, en la religión judía. Era la entrada. Si no estabas circuncidado, no eras judío. Entonces, la circuncisión también viene a representar el bautismo en ese entonces. ¿Y a qué edad eran ellos llevados al templo? A los 8 días de nacido eran llevados los niños al templo a ser presentados y circuncidados. Los padres tenían el conocimiento de lo que a ellos se les había prometido a través de esta circuncisión. Esto era el antiguo pacto. Entonces, los padres tomaban a un bebé de 8 días de nacido y lo llevaban al templo, lo presentaban con el sacerdote y él hacía un ritual que se llamaba la circuncisión y que consistía en una cirugía en el prepucio del niño, y se hacía un corte, y eso era lo que lo identificaba como judío, que pertenecía al pacto. Aquí vemos a los niños estar incluidos en el antiguo pacto, en el plan de la salvación. Pero este plan de salvación que había iniciado imperfecto llega a su perfección, que es el Nuevo Testamento, ya cuando Cristo viene, cuando el Hijo de Dios se hace carne y ya se empieza a ver la luz de todas estas prácticas que venían de antes, que se viene a clarificar lo que va a ser el cumplimiento. Y en Colosenses 2, 11 y 12, aquí encontramos la conexión, la referencia que hace San Pablo para la circuncisión. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces aquí vemos, hermanos, que la circuncisión ya no es quirúrgica, sino ahora va a pasar a ser en el corazón. Ya pasa una marca ya no corporal, sino espiritual. Pasa a ser una marca ya no en la carne, sino en el espíritu. Y esa marca que era imborrable en la carne
pasa a ser asimismo también imborrable en el Espíritu. Luego de la circuncisión viene el bautismo de Juan, otra prefigura, otra preparación del bautismo ya cristiano, porque tenemos que tener bien en claro que el bautismo de Juan no es cristiano, no es el cristiano, no es el establecido por Cristo. Es un bautismo que también trae arrepentimiento y conversión, pero no es el cristiano. Entonces en Mateo 3:11 está, ahí nos habla del bautismo de Juan, cuando Dios viene a bautizarse. Entonces vamos a leer Mateo 3:11. Yo os bautizo con agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu y en el fuego. Aquí podemos ver que el mismo Juan hace la diferencia, que él bautiza en agua, pero el que viene, que sabemos ya hoy por la doctrina que es Cristo, él va a bautizar en el Espíritu y con fuego. Entonces son dos bautismos diferentes. También tenemos en el Nuevo Testamento familias completas que se han bautizado. Aquí en la palabra de Dios dice casa, pero cuando se refiere a casa quiere decir que el que está como cabeza de familia, él y todos los que viven en su casa, incluyendo a los que le sirven o sus esclavos, que en ese entonces habían esclavos, se bautizaban junto con él, porque así era en ese entonces. Y tenemos varias familias. En total son 5 familias las que aparecen en el Nuevo Testamento, que ellos y su casa se bautizan al creer en Cristo Jesús. Bueno, empezamos en Hechos 11:13. No los voy a leer porque son demasiados y nos tomaría mucho tiempo. Entonces voy a dar las citas. Por favor anoten y después las revisan. La casa de Cornelio es la primera. Hechos 11:13 y 14. La casa de Estéfanos, primera de Corintios 1:16. El carcelero, eso aparece en Hechos 16:33. Crispo y los suyos, Hechos 18:8. La casa de Lidia, también aparece una mujer, Hechos 16:15. Entonces estos eran los que estaban a cargo de esas casas, creyeron y llevaron la salvación a su casa. Y por eso Cristo tenía esta frase: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Cuando creían en Él hacía esta referencia que había llegado la salvación a su casa. ¿Por qué? Porque todos entraban al pacto y estaban ya en el plan de la salvación. Bueno, y la iglesia siempre, pues ya con todas estas cosas que hemos visto, nos podemos preguntar todavía, por si queda alguna duda, ¿para quién es esta promesa de la salvación? Porque el bautismo viene a salvarnos, y lo dice San Pedro. Pero ¿para quién es? ¿Quién está incluido en el bautizo? ¿Quién? Se podrán preguntar si hay un pasaje para eso, y claro que sí lo hay. Aparte de todos estos que nos enseñan que toda la familia está incluida en la salvación, tenemos este pasaje que es maravilloso y que es Hechos 2:39. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Bueno, y aquí la promesa está hablando de la salvación, del reino de los cielos. La promesa es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y desde qué edad empiezan a ser nuestros hijos? Pues empieza desde la fecundación, desde que nuestra esposa se queda embarazada, ya son nuestros hijos. Entonces, la promesa está para todos nosotros los que creemos y para nuestros hijos, que también, incluso siendo pequeños, los podemos llevar al templo y que ellos entren al pacto, como lo hacían anteriormente con la circuncisión, que no era nada más una bendición o una presentación así por así, sino que
era una entrada. Desde ese entonces ya eran incluidos al pacto anterior. Así viene a ser el bautismo hoy en día, la perfección. La perfección de esta práctica es el bautismo. Entonces viene a, a sustituir el bautismo, la circuncisión. En la puerta de entrada, dice la iglesia, a los demás sacramentos. Entonces venimos a ser revestidos con Cristo. Somos incorporados al cuerpo de Cristo. Nos pasamos a ser perdonados. Se abren las puertas del cielo y el Espíritu Santo viene sobre nosotros y somos reconocidos como hijos de Dios con el bautismo. Entonces a nuestros hijos también se les llama a ser parte de este pacto. No los excluyas. Yo cometí ese error de bautizar a mis niños ya grandes. Al primero lo bauticé de 1 año y me vas a decir, sí, 1 año es poquito, está pequeño. Pero nosotros, la iglesia nos manda que bauticemos a nuestros hijos lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir estas gracias que acabamos de mencionar. Y también a mi niña, la segunda, la bauticé a los 4 años. Entonces, si tú, hermano católico, tienes hijos pequeños que no has bautizado porque no sabías esto que el bautismo transmite a tus hijos, yo te hago la invitación que te acerques a tu parroquia más cercana, hables con el sacerdote, decirle la situación en la que estás, de que tus hijos no están bautizados. Yo conozco casos de católicos que van a misa, que están en un grupo parroquial, que también o andan ahí siempre en alguna actividad de la iglesia, los ves por ahí, pero aún no han bautizado a sus hijos, aún están ahí esperando no sé qué para bautizarlos, porque pues estas características que ellos van a adquirir en su espíritu eh, le van a impactar en su vida de fe. Entonces, hermano, hermana, si te gusta este contenido, por favor suscríbanse, por favor dejen su like, por favor compartan. Y no es para que se hagan seguidores de este canal, sino seguidores de Cristo, para que se acerquen a Cristo y vayan a la verdad plena, que es únicamente en la Iglesia Católica. Así es que, hermano, deja tu comentario, deja tu pregunta para poder empezar a interactuar con ustedes. Cualquier tipo de pregunta, ya sea de este tema o de otro tema, podemos hacer otro video para empezar a resolver nuestras dudas. Y lo bonito de la Iglesia Católica es que tenemos algo llamado magisterio que nos rige a todos, y todos vamos a estar alineados con este magisterio y lo que diga el magisterio. No es lo que diga una persona individualmente, sino lo que enseña la Iglesia Católica. Y como católicos debemos estar prestos a la corrección que dice San Pablo, una corrección fraterna, que se llame a estar siempre en la doctrina correcta. Y si nos desviamos, nos deformamos. Entonces, nos vemos en el próximo video, ya sea con sus preguntas, respondiendo alguna de sus preguntas, o en los requisitos que vamos a estar viendo. Vamos a continuar hablando del bautismo, que es un tema muy amplio, muy grande, y los espero en el próximo video. Que viva Cristo Rey. Hasta la próxima.